Buenos días a todos. Otra vez, hoy 14 de mayo. Vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy de instituciones procesales. Venimos hablando del derecho de acción y el derecho correlativo de contradicción que responde a ese derecho de acción. Entonces, habíamos mencionado que el derecho de acción es un derecho que tienen todos los sujetos de derechos dentro del ordenamiento jurídico colombiano y que lo que permite ese derecho de acción, lo que genera el derecho de acción es que la persona pueda exigirle a la rama judicial del Estado la intervención para que resuelva un conflicto. La forma como se ejerce ese derecho de acción es mediante la interposición o instauración de una demanda. La demanda, habíamos mencionado que es un acto complejo, que es un acto que está regulado por las leyes procesales y que ese acto debe cumplir con unos requisitos. Para el caso de civil, comercial, agrario y familia, esos requisitos están contenidos dentro del Código General del Proceso. Y esos requisitos son los que establecen qué es lo que debe contener una demanda. ¿Sí? Básicamente esos requisitos son estos, que ustedes los van a ver en mucha profundidad en Procesal Civil General y en Procesal Civil Especial. Estos son los requisitos generales de una demanda. ¿Sí? Que haya una introducción que contiene el juez al que va dirigido, que contiene la clase de proceso que se solicita, quién está instaurando la demanda, contra quién se está instaurando la demanda. Entonces, esta introducción nos permite establecer quién es la persona que está demandando, quién va a ser demandado, qué clase de proceso, ¿sí? A qué juez está dirigido. Las pretensiones, que este era el núcleo principal de la demanda. Entonces dijimos que el derecho de acción implica que todas las personas tienen derecho a solicitar que el Estado intervenga en la solución de un conflicto. Que ese derecho se ejerce mediante una demanda. Entonces podríamos decir que el derecho de acción moviliza a la rama judicial a intervenir, a ingresar a la solución del conflicto, ¿ya? Y que la demanda es, digamos, la exigencia que se hace en específico que va dirigida contra una persona en específico, ¿ya? La pretensión es el núcleo y es donde se realiza la petición específica que una persona le solicita al juez que haga. La petición específica. Entonces, la petición se le solicita al juez para que el juez ordene eso. Pero está dirigida, quien debe responder, quien debe actuar conforme a esa petición es el demandado. ¿Listo? Y están los otros elementos de la acción, que son estos otros elementos que tenemos acá, que son los hechos, que son el fundamento de las pretensiones. Usted, dentro de las demandas, usted pide algo. Entonces, usted pide 100 millones de pesos. Y hay que justificar por qué razón, basado en qué es que usted está pidiendo esos 100 millones de pesos. Entonces, ahí es donde entran los hechos. Los hechos son ese fundamento que dice, es que la razón por la cual yo estoy pidiendo esos 100 millones es porque ocurrió esto.
Entonces, cualquier pretensión, sea la que sea, incluso cuando la fiscalía dice metan a la cárcel a este señor durante 30 años, tiene que estar soportada en unos hechos. Entonces, siempre se dice, señor juez, voy a instaurar demanda en contra de Daniel Lopera por lo que sea, cualquier cosa, ¿sí? Ejecutivo, lo que sea, ¿sí? Vamos a decir un ejecutivo, ¿listo? Entonces, vamos a las pretensiones y digo, señor juez, solicito que ordene a Daniel que me pague la suma de 100 millones de pesos que me debía en una letra de cambio, los cuales no ha pagado a la fecha. Y luego debo darle los argumentos fácticos, es decir, los hechos que fundamentan esa pretensión que acabé de hacer. Entonces le tengo que dar las razones del mundo, de la vida, por las cuales ocurrió eso. Entonces yo le tengo que contar que Daniel Lopera y Lucas el día tal firmaron un pagaré que decía tal cosa. Que en ese pagaré se fijó una fecha de pago de los 100 millones a día 1 de mayo de 2020. Que siendo 1 de mayo de 2020 no se ha pagado el dinero y ante la solicitud que se le hace, la persona reacia y no paga. Entonces que por lo tanto se ordena el cobro. ¿Listo? ¿Qué más tienen las demandas? Estos hechos que usted está diciendo que son la base de esto. O sea, la razón por la cual usted pidió algo acá están los hechos, ¿sí? O sea que las demandas no tienen hechos ajenos a soportar las pretensiones, ¿sí? Por ejemplo, si usted me está cobrando un dinero, ¿qué importa, por ejemplo, si yo tengo hijos? Nada importa, ¿sí? No tiene nada que ver con la discusión, ¿sí? ¿Cuál es mi color favorito? Ese tipo de cosas no tienen importancia. Entonces, los hechos solamente se dan para justificar las pretensiones, son el fundamento de las pretensiones. Ah, pero ahora bien, usted dijo que Lucas y yo firmamos un pagaré. Entonces ahí es donde entra el siguiente punto, las pruebas. Las pruebas dentro de la demanda lo que van a hacer es demostrar los hechos. La gente en derecho, los abogados que no manejan muy bien el derecho procesal y el derecho probatorio, piensan que en una demanda, cuando llegamos a la cápita de pruebas, es lo mismo que rellenar un pavo. Mientras más relleno le meta, más sabroso queda el pavo. Eso no es cierto. Usted pide pruebas para demostrar lo que se dijo en los hechos. Entonces, estas pruebas que usted está pidiendo acá se dan para demostrar lo que se dijo acá en los hechos. Si yo acá dije que el día tal se firmó un pagaré, ¿qué tengo que hacer aquí? Presentar el pagaré para demostrar que eso es cierto. Si aquí se dijo que el día 1 de mayo se le notificó a la persona el cobro, entonces, ¿cómo se le notificó? A ver la prueba de esa notificación, a ver el contrato, la carta, el email, el WhatsApp, la llamada, etcétera. ¿Sí? Si yo digo, Camila iba en exceso de velocidad, se saltó el semáforo en rojo y se chocó con Cristian. Entonces yo tengo que demostrar que Camila iba manejando, que iba a exceso de velocidad, que se saltó el semáforo y que se chocó con Cristian. Entonces, ¿cómo demuestro yo que iba en exceso de velocidad? Una cámara de velocidad, la huella de frenado, un peritaje por el impacto donde se determine que ese impacto solamente pudo haber sido producido por un carro que se desplazara a X velocidad, ¿sí? La posición donde quedaron los vehículos. ¿Cómo demuestro yo que se pasó el semáforo en rojo?
testimonios, cámaras, ¿sí? Cada prueba va encaminada o tiene que estar anclada a un hecho. Las pruebas lo que intentan es demostrar que los hechos de la demanda sí ocurrieron. ¿Por qué? Si yo con estas pruebas logro determinar que los hechos sí ocurrieron, si yo con esto logro confirmar los hechos, entonces quiere decir que las pretensiones sí están fundamentadas. O sea que yo sí puedo pedir eso que dije ahí. Entonces es muy importante que en las demandas los hechos, las pretensiones y las pruebas sean supremamente bien redactados. Porque usted puede pedir cualquier cosa, pero si eso no está fundamentado en unos hechos y demostrado con unas pruebas, no te van a conceder el proceso. ¿Sí? Dame la prueba y te daré el derecho. Es una máxima que utilizamos muchísimo, sobre todo en el derecho probatorio. Dame la prueba y te daré el derecho. En la medida en la que yo logre demostrar que el hecho ocurrió, entonces la pretensión tiene fundamento. Esta estructura de la demanda está toda encaminada a darle soporte a las pretensiones, ¿sí? Tenemos Pedro y María presentan demanda contra Camilo y Luisa. Piden lo siguiente, piden esto basado en estos hechos y se demuestra de esta forma, ¿sí? El juramento estimatorio es una forma de probar, ¿ya? O sea que estos dos son lo mismo. ¿Qué son los fundamentos de derecho? Las normas jurídicas en las que se basa toda esta demanda. Las normas jurídicas que yo le estoy diciendo al juez que debe aplicar para resolver el conflicto. La competencia. Y acá tengo que decirle al juez por qué razón él es competente para resolver este conflicto que yo le estoy proponiendo acá con las pretensiones. Entonces aquí yo le tengo que decir, ¿es usted competente, señor juez, por el factor subjetivo, por el factor objetivo, por el factor territorial de esta y esta y esta manera? Y las direcciones de notificación se refieren a los lugares donde las personas, demandante y demandado, apoderado del demandante, apoderado del demandado, pueden ser notificados de lo que ocurre en este proceso. Y aquí queda como último las medidas cautelares y los anexos. Las medidas cautelares son una garantía que se le da a las personas que dice, usted puede pedir ciertas cosas para garantizar estas pretensiones. Entonces, dentro de las medidas cautelares, existen medidas cautelares de dos tipos. Las medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. Kevin, me levantó la mano, pregúnteme. Profe, tengo una duda. Dígame. Si en una cosa de alimentos que Sí. ya fue, si ya tiene cosa juzgada, pero a la medida del tiempo no se constituye que se tiene que aumentar y tal cosa, una prueba puede ser lo que ya se juzgó, lo que ya está Sí, pactado. pero ojo pues con esto, mi querido Kevin, vea, párale bolas. La característica principal de las sentencias es que no hacen tránsito, perdón, que hacen tránsito a cosa juzgada, ¿sí? Es decir, que una vez resuelto el conflicto por el juez no se puede resolver de nuevo, no se puede volver a discutir, eso es la cosa juzgada, ¿listo? Pero existen unos elementos en los cuales, o existen unas circunstancias, perdón, en las cuales las sentencias no hacen tránsito a cosa juzgada. O sea que esa situación puede volver a discutirse. Eso en específico está regulado en el Código General del Proceso. Denme un segundito, yo busco el artículo para que lo miremos. Profe,
Eso es lo que está solicitando Andrés Felipe Arias. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Sí. Sí, pero ya voy para allá. Entonces, denme un segundo, les muestro aquí el código general del proceso, ¿ya? Acá, en este punto. En este punto puede el código general del proceso regula esto. En este artículo 304 que usted ve acá, dice las sentencias que no constituyen cosa juzgada. Dice, las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas. Las que se decidan en situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior por autorización expresa de la ley y las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impide iniciar otro proceso. Esta clase de estas situaciones no existe cosa juzgada y tampoco existe cosa juzgada frente a los alimentos, que es la pregunta de Kevin, porque los menores de edad tienen derechos prevalentes y preferentes. Entonces, ¿qué ocurre con los alimentos? Cuando mediante un proceso se establece una cuota alimentaria y se dice, Pedro le va a tener que pagar a María la suma de 1 millón de pesos mensuales por su hijo Juan. ¿Qué pasa si Juan, que vivía con María, se va a vivir a la casa de Pedro? Ya no debe ser Pedro quien le pague a María, sino María quien le pague a Pedro, ¿sí? Porque la idea de los alimentos es pagar por la subsistencia de los hijos, ¿sí? Entonces, si los hijos viven con Pedro, María le debe pagar a Pedro. Entonces, ¿qué pasaría si aplicamos la cosa juzgada en ese evento? Pedro le tendría que seguir pagando a María, aun cuando los hijos ya vivan con él. Y entonces eso nos genera un problema, porque es que se supone que el dinero tiene que ser utilizado para la subsistencia de los niños. Entonces, los casos de alimentos no hacen tránsito a cosa juzgada. Primer punto. ¿Sí? Frente a alimentos, también hay que entender, primero estoy resolviendo lo de Kevin, ya resuelvo enseguida lo tuyo, ¿listo? Hay que entender que existe la fijación de la cuota alimentaria, es decir, determinar cuánto es lo que se debe pagar. También existe el aumento de cuota alimentaria, es decir, aumentar lo que se dijo acá. Y en ese caso, ¿usted qué aporta como prueba? Que ya se fijó la cuota en una sentencia y usted quiere aumentarla. ¿Qué más aporta como prueba? Usted dice, es que aumentaron los gastos. En el colegio se pagaban 300.000, mire la prueba. Pero ya hoy en día se pagan 350, mire la prueba. Eso hizo que se aumentara en 50.000 pesos. El arriendo costaba 1 millón, mire la prueba. Y ahora cuesta 1.500.000, mire la prueba. ¿Sí? Entonces, eso hace que usted va demostrando que lo que se había fijado aquí ya aumentó. ¿Sí? Entonces, yo tengo que utilizar esa sentencia anterior como prueba. Y todas esas otras circunstancias nuevas para demostrar que la cuota se debe aumentar. ¿Ya? Porque si vamos a este ejemplo, a este cuadrito, ¿sí? Nuestra pretensión es aumentese la cuota, entonces yo tengo que decir, se aumentó por estas y estas y estas circunstancias y tengo que demostrar que esas circunstancias sí son ciertas. Lo mismo si se va a fijar, pero además de esas dos, ¿qué más tenemos? La disminución, porque también puede ocurrir que se pueda disminuir la cuota. ¿Por qué se puede disminuir? Porque la necesidad bajó o porque las condiciones de las cuotas bajaron, ¿sí? Por ejemplo, quien antes se ganaba 2 millones de pesos, lo despidieron del empleo, ya no tiene cómo pagar esa plata. También tenemos la exoneración, que la persona dice, es que ya desapareció la necesidad, ¿sí? Como ocurre con los niños que son actores y que ganan mucho dinero. Entonces el papá puede decir, es que yo ¿por qué voy a seguir pagando si ese pelado ya no tiene necesidad? Él tiene mucho dinero con el cual puede cubrir sus necesidades. Entonces ya no tiene la necesidad alimentaria. ¿Ya? Profe, una Gana esto y esto y exoneración. esto. ¿Cómo, Profe, cómo? una exoneración viene siendo cuando ya que le tienen que dar la cuota alimentaria no sigue estudiando. Sí, porque es que
Los requisitos básicos de la cuota alimentaria es que se le deben a los hijos menores de edad hasta los 18, pero que se puede extender hasta los 25 si la persona sigue siendo hijo de familia. ¿Qué significa eso? Que vive en la casa, que está sometido a la autoridad parental, ¿sí? Que la persona depende económicamente y que está estudiando. Si esos elementos no están, por ejemplo, el pelado se casó y se fue de la casa a los 22, eso genera una independización de la persona. Entonces, usted podría solicitar que se exonere de la cuota porque la persona ya no es hijo de familia, ya es un hombre, ya hizo su vida, ¿sí? Ya no está sometido a la autoridad parental, no depende económicamente, ¿sí? No vive en la casa, no está estudiando. Entonces, en esos eventos yo puedo solicitar que se exonere de la cuota. Pero si la persona es menor de 18 años, ¿yo por qué podría solicitar la exoneración? Porque la persona no tiene la necesidad. Porque es que los alimentos no se pagan porque sí. Es decir, no es que usted tiene un hijo, dele alimentos. No, no, no. Esa no es la idea. La idea de los alimentos es mantener el estilo de vida de la persona, ¿sí? Entonces, cuando yo intento mantener el estilo de vida, yo tengo que decir cuánto se gasta en comida, en vivienda, en vestido, en fin. Entonces, yo con los alimentos no pretendo enriquecer. Yo con los alimentos no pretendo pagar un sueldo, ¿sí? Yo con los alimentos pretendo es mantener el estilo de vida. Si ese estilo de vida cambia, porque por ejemplo la persona es actor, futbolista o algo, y gana dinero y tiene suficiente dinero para subsistir por sí mismo, yo podría solicitar la exoneración, ¿ya? Podría, ¿ya? Una Entonces, pregunta. eso que quede claro. Y también, dame un segundito y ya te doy la palabra. Entonces tenemos la fijación, el aumento, la disminución, la exoneración y nos falta la ejecución. Es decir, una vez que ya está fijada la cuota y decimos, Daniel tiene que pagar 1.000.000 de pesos a Camila mensuales, ¿qué pasa si Daniel no paga? Se le puede cobrar ese dinero al que la persona debe pagar, al que se comprometió o al que se le fijó en una sentencia, mediante un proceso ejecutivo. En ese proceso yo ya no discuto si la persona sí lo necesita, que cuánto se gasta, que mire que es que tal cosa, que mire que si es hijo de familia, que no, no, no. Ahí lo único que voy a decir es, usted tenía que pagar porque la cuota estaba fijada en este acto, llamémoslo sentencia, llamémoslo acta de conciliación. Entonces, la cuota estaba fijada aquí, esa es la prueba de que la cuota existía y usted no ha pagado, así que pague, y si no paga, le embargamos el sueldo. ¿Ya? Esa es la ejecución, cuando se cobra el dinero. Y ahí también utilizo como prueba, ¿qué? La sentencia. Entonces, las sentencias se utilizan en mucho como prueba. Mire, le pongo otro ejemplo, el divorcio. La persona se divorcia, ¿sí? Y entonces después va a liquidar la sociedad conyugal. Entonces la persona dice, Pedro y María estaban casados. Mire el registro civil de nacimiento. Primer hecho. Segundo hecho, Pedro y María se divorciaron en marzo de 2020. Mire la sentencia de divorcio. Ahora procedamos a liquidar la sociedad conyugal, ¿ya? Entonces, sí se utilizan, aun cuando hayan sido sentencias que ya hayan hecho tránsito a cosa juzgada, se utilizan como prueba de nuevos hechos. Antes, decime, ¿me ibas a preguntar algo que tenía que ver con esto o paso a resolver la duda de este muchacho Andrés Felipe? Pues yo te iba a preguntar algo que tiene que ver con lo de la cuota alimentaria, porque dicen que eso tiene que ver con el principio de solidaridad. Mire, pues, yo hice hace un ratico ya, hace un año, hace 6 meses, no me acuerdo, hace poco, hice un trabajo de investigación acerca de la cuota alimentaria y saqué un artículo sobre cómo se calcula.
El que quiera, con mucho gusto me escribe y yo se lo comparto, ¿sí? Es este artículo, ¿ya? Entonces, en este artículo se llama Práctica Forense, criterios para establecer una cuota alimentaria a favor de un menor de edad en Colombia. Y aquí yo describo de manera muy práctica, muy clara, cómo es que funcionan las cuotas alimentarias, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que existen dos tipos de alimentos, los alimentos congruos y los alimentos necesarios, ¿ya? ¿Qué son los alimentos necesarios? Los alimentos necesarios, primero miremos esto. Esta es la definición del derecho de alimentos, que está en una sentencia de la Corte Constitucional que dice: el derecho a alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos. ¿Ya? Se basa en la solidaridad y responsabilidad que le atañe a quienes tienen una relación filial de consanguinidad o civil. Esta relación filial de consanguinidad es para los familiares, hijos, padres, hermanos, ¿sí? Y cuando decimos una relación civil, ¿a qué nos referimos? Los hijos adoptivos, por ejemplo, o los cónyuges, que ellos no son parientes por consanguinidad, sino parientes por el contrato civil de matrimonio que se celebró. Entonces dice, se basa en la solidaridad y responsabilidad que le atañe a quienes tienen una relación filial de consanguinidad o civil. Esto debido a que la finalidad de los alimentos es salvaguardar los intereses de quien no puede procurárselos por sí mismos, obligando a uno o varios sujetos a responsabilizarse de proveer lo necesario para que el sujeto pueda mantenerse mientras se encuentre en estado de necesidad de no poder subsistir por sí mismo. Este derecho de alimentos se calcula teniendo en cuenta las necesidades del sujeto pasivo, que es el alimentario, para lograr su subsistencia, y afectando el patrimonio del sujeto activo, que es el alimentante. La Corte Constitucional lo define así. El Instituto Colombiano de Familia, ¿ya? Entonces, por eso es que se basa en la solidaridad. Pero le estaba diciendo que existen dos tipos de alimentos, los congruos y los necesarios. Los necesarios implican hacer el cálculo de cuánto es lo que la persona necesita para sobrevivir. Entonces yo tengo que mirar cuánto es lo mínimo que usted necesita para sobrevivir. Y yo hago el cálculo de cuánto es lo mínimo que necesita para comer, para vivir, para vestido, en fin. Los congruos, que son los que se le pagan a los hijos, no son esos, sino que lo que intentan los alimentos congruos es mantener el estilo de vida de la persona. Entonces, además de lo que usted necesite para vivir, es mantener el estilo de vida. Por esa razón es que usted encuentra cuotas alimentarias tan diferentes. Usted encuentra cuotas alimentarias de 5 millones y cuotas alimentarias de 50.000 pesos. Usted dice, pero ¿por qué esas diferencias tan brutales? Porque lo que pretende es mantener el estilo de vida. Entonces, si es un niño hijo de un rico estrato 8.000, yo le tengo que mantener el estilo de vida. Quiere decir que en esa casa el mercado vale 3 millones, hay que mantener los 3 millones. Que los arriendos valen 800.000 pesos, hay que mantener eso. Que hay un apartamento donde el arriendo vale 4 millones y medio, hay que mantener eso. O por el contrario, si hablamos de una persona humilde, donde de mercado se pagan 100.000 pesos mensuales, que el arriendo valen 350.000, que los servicios valen 100.000, se mantiene el estilo de vida. Entonces, una sola persona, teniendo 2 hijos, puede que a uno le pague 1 millón y al otro le pague 5. Porque el de 5 vive en un estrato socioeconómico que para mantener su estilo de vida exige ese dinero, y el otro vive en un estrato socioeconómico
que necesita menos. Entonces, los alimentos, al ser congruos y tratar de mantener el estilo de vida, lo que pretenden es mirar las condiciones de la persona y decir cuánto es lo que necesita, porque yo ya les había dicho, la idea no es enriquecer, la idea no es pagar un sueldo, no, la idea es mantener el estilo. Entonces, ¿cuánto es lo que la persona necesita? ¿Por qué no se le da más? Porque es que el resto, lo que la persona no se gaste, sería ¿para qué? ¿Sí? Sería para enriquecer a la persona. Y esa no es la idea de los alimentos. Usted como padre puede dar más, claro que sí, pues es que es lo recomendable. Pero para efectos jurídicos legales, se debe establecer en cuánto es lo estrictamente necesario para mantener el estilo de vida. ¿Ya? Ahora sí vuelvo a la pregunta que me hizo con André Felipe Arias. ¿Qué es lo que pasó con André Felipe? La situación con Andrés Felipe es la siguiente. Andrés Felipe era ministro de Agricultura de Álvaro Uribe. Cuando era ministro de Agricultura, se hizo un programa del gobierno que se llamaba Agroingreso Seguro. ¿Qué hacía ese programa? Le daba gabelas a las personas del campo para que pudieran acceder a créditos y poder modernizar. Por ejemplo, yo tengo una finquita en Santa Rosa de Osos, ¿sí? Una finquita peche, pero está muy feíta, muy quebrada, muy no sé qué. Y quiero comprar un tractor para poder arar todo ese terreno y poder sembrar un pasto decente y poder meter unas vaquitas allá que produzcan leche y demás. Pero además del tractor, quiero comprar ¿cómo se llama? Un tanque y unos extractores especiales. Pero, ¿y de dónde saco yo esa plata? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Solicito un crédito y entonces me dicen, vea, tenga aquí 15, 20, 30, 40, 50 millones y los pagan 10 años, en 5 años, en fin, en lo que sea. Esa era la idea del programa. Listo. Pero después se dieron cuenta de que había personas que no la necesitaban, empresas gigantes, millonarios, terratenientes muy tesos, a los cuales se les accedieron a dar esa clase de créditos. Por poner un ejemplo, Azúcar Manuelita, que es una empresa gigantesca. ¿Sí? Dame un segundito, por favor. Entonces, Azúcar Manuelita, que es un ingenio azucarero gigantesco. Ellos tienen miles de millones de pesos para comprar los tractores que les dé la gana, las máquinas que les dé la gana. Pero sin embargo, ellos dicen, no, pues preferimos sacar un crédito que tenga unas tasas bien bajitas, lo vamos pagando, y en vez de meter los 2 o 3 millones de dólares que nos vale comprar esa maquinaria, pues más bien la compramos a crédito y vamos pagando y vamos produciendo eso. Con los 2 millones vamos produciendo plata y pues no vamos pagando. Entonces se dieron cuenta de eso, de que personas muy poderosas habían sido beneficiados con el tal agroingreso seguro ese. Y esa no era la idea era que era para la gente pobre. Es decir, ¿por qué hijo de puta le estás prestando a Manuelita que tiene miles de millones de pesos en vez de estarle prestando a campesinos pobres? Que esa era la idea. Entonces se habló de corrupción y al tipo lo condenaron por peculado por apropiación a favor de terceros. ¿Eso qué significa? Robarse plata para un tercero, robarse plata del Estado para un tercero. Básicamente ese es pues el delito que se le imputó a él. ¿Sí? Aunque él dice que él no sabía, que eso lo hicieron a sus espaldas, que cualquier cantidad de argumentos, porque yo exactamente la defensa de él no la conozco, ¿sí? Pero más o menos eso es lo que se dice. ¿Ya? ¿Cuánto fue el total? 200 millones de pesos. Por ese monto fue el que se le hizo. Y se le condenó a 17 años de cárcel. ¿Quién lo condenó? El Tribunal Superior de Bogotá, creo que fue.
o la Corte Suprema, no me acuerdo. Bueno, el que sea. La cosa es que él, al ser ministro, tiene un fuero especial. Ese fuero especial dice que lo tiene que juzgar tal funcionario, tal entidad, pero que lo juzgan en única instancia, ¿sí? Entonces, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con el partido político o con la afiliación política que tenga ese señor, él sí tiene razón en algo que no se había analizado. Y es que cuando los funcionarios públicos se les da un fuero y se les dice que no pueden ser juzgados sino por X persona, por tal entidad, se supone que ese fuero es para protegerlos y darles unas garantías porque ellos tienen un cargo que es muy importante y que tiene muchas responsabilidades y entonces que precisamente por ese cargo ellos no pueden ser juzgados como una persona normal, ¿sí? Porque ellos ejercen un problema, ellos ejercen un cargo especial, entonces no pueden ser juzgados como personas normales, ¿ya? Pero les quitan el derecho a la doble instancia. Entonces, lo que dice él es que él tiene derecho a una doble instancia, como dice en la Constitución, en el artículo 29. ¿Sí? Que por debido proceso a él se le debe respetar la doble instancia y que si bien él ya fue juzgado y condenado, no se le da derecho a apelar esa decisión. Entonces él además aduce que él tiene derecho a apelar la decisión porque presenta una cantidad de pruebas y dice que él no fue y que una cosa y que la otra, y además dice la parte política, que él fue juzgado en el gobierno Santos, que era un gobierno contradictor de el partido Centro Democrático y de Uribe, y él era el ministro de Uribe, entonces que no solo es el problema de que el proceso como tal no haya sido resuelto de manera correcta porque no habían unas pruebas, porque no se interpretó X o Y, sino que además tiene el componente político, ¿ya? Entonces, en lo que el tipo sí tiene razón es que los funcionarios que tienen fueros especiales no tienen segunda instancia. Entonces, el man sí tiene razón en que ahí hay un problema. ¿Cuál es la situación? Que vamos a suponer que a él le conceden una segunda instancia o que regulamos una norma nueva, que hacemos una ley en la cual se diga que las personas que tienen fuero también tienen derecho a una doble instancia, ¿sí? Que lo juzga X juzgado y luego lo juzga otro más arriba, ¿sí? El problema de eso es que por favorabilidad se le tendría que aplicar a todas las personas que hayan sido juzgadas de esa forma. Por ejemplo, el famosísimo proceso 8000 en el gobierno de Ernesto Samper. Cuando Ernesto Samper era presidente por allá en el 98, hubo un escándalo gigantesco en el cual se dijo que dentro de la campaña de él se habían recibido fondos de narcotraficantes. Eso fue lo llamado el proceso 8000. Busquen en Google, proceso 8000. Y muchas personas fueron condenadas y juzgadas por esa situación. Muchas de esas personas eran funcionarios del Estado que tenían fuero. Entonces, por ejemplo, si permitimos eso con Andrés, nos toca también, por favorabilidad a todas esas personas, darles también esa gabela. Entonces, viene el problema de, teóricamente sí hay derecho constitucional a la doble instancia, eso sí existe. Y teóricamente esa persona no lo tiene, en este caso Andrés Felipe. Pero si modificamos y permitimos que haya doble instancia, que lo debería hacer porque lo dice la Constitución, o sea, quitémosle la evaluación política, ¿sí?
quitémosle la parte de que no, es que es un funcionario de este o es un funcionario de aquello, sino simplemente hablemos de la parte procesal, hablemos de procedimentalmente únicamente, ¿listo? Para que no hablemos de la situación de que es que este es funcionario de esto, este funcionario del otro, sino que dentro de ese proceso judicial ocurre esta situación. La persona es juzgada y no tiene doble instancia. Pero el problema que vale la pena analizar es el beneficio que me reporta tener el fuero y ser juzgado por una persona especial. El hecho de que yo tenga ese beneficio es suficiente para quitarme el derecho a la doble instancia. Es decir, usted me concede un beneficio y me quita un derecho constitucional. Eso sí debe ser así, eso sí es viable. ¿Sí? Por ejemplo, al presidente lo juzga el Congreso. Eso es una garantía brutalmente enorme. ¿Por qué? Porque el Congreso son muchísimas personas y el Congreso es eminentemente político. ¿Sí? Entonces, si el presidente es juzgado, él tiene la ventaja de que el presidente representa un partido político que tiene congresistas allá. Y él tiene personas. Entonces, por el manejo político, es muy difícil que un presidente llegue a ser condenado aquí en Colombia por cualquier delito. ¿Sí? Porque como lo juzga el Congreso, no es un juicio basado en las leyes, ¿sí? En las reglas, en la justicia, como sería el proceso judicial normal, sino que es un proceso más político, ¿ya? Entonces, ese beneficio brutalmente bueno sí justifica que se le restrinjan derechos a la persona por la obtención del beneficio. Esa es la discusión. Entonces, ahí uno podría utilizar cosas como los debates entre principios, los principios y las reglas que proponen Dworkin, Robert Alexy y demás para definir esas circunstancias. O simplemente pensar que el beneficio es lo suficientemente grande como para limitar otros derechos o no. Porque es que tampoco se puede caer en la, ¿cómo lo dijéramos? En hacer que la persona sea tan difícilmente condenada que le demos como carta blanca, como patente de corso, ¿sí? ¿Por qué el término patente de corso? Porque en un momento cuando España era un imperio gigantesco, perdón, Inglaterra era un imperio gigantesco en el mar, España dio unas licencias para piratear barcos ingleses. Se llamaba la patente de corso, para ser corsario, ¿sí? Entonces usted podía ser pirata y atacar esos barcos y tenía hasta permiso legal. Entonces por eso se llama patente de corso, como el permiso para ser pirata, ¿sí? Más o menos era así, pues la historia resumida muy brevemente. Entonces, esa es la circunstancia con el caso de Andrés Felipe, que él siempre ha luchado por ese derecho a la doble instancia. Pero miren que las cosas no es simplemente démosle el derecho o no démosle el derecho, sino que hay que mirar todos los efectos que genera hacer una decisión favoreciendo o restringiendo ese derecho. Escucho si hay alguna opinión, duda o comentario. Profe, pero no se podría hacer, por ejemplo, una nueva ley que regule eso, ¿cierto? Y que se le dé la segunda instancia, derecho a la segunda instancia a estos funcionarios, pero que no cobije, por ejemplo, ni a él ni a los de atrás, o sea, que sea como algo ultractivo, que pase de ahí hacia adelante y ya no se estaría violando, ¿no? Pero no pues se puede. Se dejaría no violar puede. Un principio y una regla constitucional, pero bueno, sí se violaría otra, pero sería más, pues no sé, un poco más justo, ¿no?
Sí, es que estamos de acuerdo, Cristian. Para mí eso debería ser lo correcto. Es decir, que de aquí en adelante pasa esto. El problema es que acordate que en el derecho penal existe la favorabilidad. Y el principio de favorabilidad en derecho penal dice que al reo se le tiene que aplicar la norma más favorable. Entonces nosotros no podemos limitarle y decirle a la persona que vamos a hacer una norma que lo favorece y que no se la vamos a aplicar. Entonces, ese es el problema del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es una escuela que mide con los conceptos de la economía el derecho. Entonces, esa escuela nos dice que cuando yo voy a hacer una ley, por ejemplo, tengo que mirar cuáles son los costos de esa ley. Y no es el costo de cuánto vale hacer la ley, sino qué es lo que implica hacer esa ley. Porque es decir, yo hago la ley y le doy la segunda instancia, pero entonces quiere decir que todos los procesos que hayan estado ya juzgados de esa forma, les tengo que dar eso. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Además de esto, ¿qué ocurre si esas personas que ya fueron juzgadas acuden a una segunda instancia y ganan el proceso? ¿Sí? En esa segunda instancia ganan el proceso y son dejados en libertad. Todas esas personas pueden demandar al Estado por una falla en el servicio, porque no se prestó la administración de justicia de manera correcta, tanto que en la segunda instancia fueron absueltos cuando se analizó de una manera más especializada, una manera más específica. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces, algunas veces en Colombia se toman decisiones basados en esa viabilidad fiscal, de cuáles son esos efectos que eso tiene. Dígame. Profe, yo también miro otra cuestión. Se supone que a él lo juzgó la máxima autoridad, ¿no? Pues la Corte Suprema de Justicia. La verdad no lo tengo muy presente. Venga, yo busco aquí. Profe, porque yo tenía entendido que si a él lo juzgó la máxima autoridad y uno con la doble instancia necesita es que lo juzgue una autoridad más competente, entonces no habría el por qué no. Profe, pues ahí entraría, en ese caso no entraría la Corte Constitucional. Podría ser, o sea, eso habría que leerlo. Miren, aquí El Tiempo, justamente ayer o hoy, publicó un artículo, el 13 de mayo, publicó un artículo diciendo, mírenlo acá, déjenme se los comparto. Acá, dice, ¿cuál sería el efecto de permitirle a Andrés Arias impugnar su condena? ¿Sí? Entonces llegan y dicen, El Tiempo habló con abogados, juristas sobre los efectos que traería una eventual decisión de la Corte Constitucional de concederle al exministro Andrés Felipe Arias la garantía de interponer un recurso contra el fallo que lo condenó en 2004 a 17 años de prisión por el caso de corrupción de Agroingreso Seguro. Puntualmente este diario les consultó cuáles serían los efectos y escenarios si se le permite una doble instancia a Arias o si se le brinda la doble conformidad. Ese es el punto que estudió hoy la Corte Constitucional al evaluar la tutela del exministro, la que pide ese derecho. El alto tribunal no alcanzó a tomar una decisión y dejó el fallo para el próximo miércoles. La doble conformidad y la doble instancia, aunque se relacionan, son distintas. En la doble conformidad, lo que se busca es que el primer fallo condenatorio, sea no en única instancia, pueda ser impugnado para que un segundo juez confirme o tumbe esa condena. En la doble instancia, lo que se pretende es que cualquiera de las partes pueda apelar la primera sentencia, sea o no condenatoria, para que un superior pueda revisarla. Para el abogado penalista Iván Cancino, en ambos casos los efectos serían los mismos y consisten, en primera medida, en reconocer a Andrés Felipe Arias su derecho a presentar un recurso contra su condena por favorabilidad. En segunda medida, dice el abogado, por igualdad se reconocería la posibilidad de recurrir a todos los condenados que se encuentran en idénticas circunstancias, más de 200 en este caso, según Cancino, por el solo reconocimiento, ya sea de la doble instancia o de la doble conformidad. Estas personas no recuperarían su libertad. Lo que sucedería, según Cancino, es que su caso pasaría a estudio de un juez y su condena se podría confirmar, reducir o revocar. En el último caso, habría una absolución y se ordenaría su libertad inmediata. Agregó que
esto no es un debate entre izquierda y derecha, sino entre quienes defendemos las libertades sin discriminar y quienes no las defienden. Para el jurista Rodrigo Primi, este man es un calidoso pero brutal de lo que es el derecho constitucional, los principios constitucionales y demás. Dice Uprimi, aunque no cree que Arias haya sido condenado arbitrariamente, sostuvo que tiene derecho a impugnar su condena y debe serle garantizado como a todos los que estén en su situación. Rodrigo Uprimi es anti-Uribe, ¿sí? Él es antiuribista. A él no le gusta ese tipo de cosas, porque él es un abogado defensor de los derechos constitucionales, de los principios constitucionales, y es un calidoso pero impresionante, ¿sí? Incluso esa organización ONG que se menciona ahí de justicia es muy antiuribista, ¿ya? Pero mire que incluso él reconoce que más allá de lo político, sí estamos ante la presencia de una situación sui generis, anómala. Lo que yo les decía, yo le doy un beneficio a la persona por el cargo que representa, ¿sí? Por la importancia de lo que hace. Es decir, ¿por qué en Colombia yo le pongo al presidente ese fuero que hace casi imposible de que el man vaya a la cárcel? Porque es que ser presidente de Colombia es muy difícil, es que es un cargo muy hueputa. Si a mí hoy me dijeran, Daniel, a partir de mañana usted es presidente de Colombia, lo acepta. La única razón por la cual yo meditaría si quiero aceptar es por aquello del sueldo vitalicio. Y de pronto pensando, ¿y si mañana acepto y pasado mañana renuncio, me quedo con la pensión? Pero de resto nada, porque ese cargo es horrible, ¿sí? De todo lo que usted haga tiene enemigos y defensores. Todo lo que usted haga está bien y está mal a la misma vez. No, horrible, horrible. ¿Sí? Entonces, esa clase de cargos que son tan jodidos requieren esa clase de beneficios, porque es que si no tuvieran esos beneficios, entonces el presidente no podría gobernar porque mantendría yendo a juzgados a contestar las demandas que le ponen en contra. ¿Sí? Entonces, volvemos a la discusión. El hecho de darle un beneficio o de darle un derecho implica que se le puede restringir otro o no. Miren lo que dice aquí Uprimi, ¿sí? Aunque él no cree que haya sido condenado arbitrariamente, es decir, él cree que la condena es correcta, sostuvo que tiene derecho a impugnar su condena y debe serle garantizado como a todos otros que estén en su misma condición. Entonces, el problema más grave es que esto es una circunstancia que la deberíamos analizar sin incluir la política, sin incluir la religión, sin incluir lo social, lo económico. Nada de eso debería estar porque es una cuestión procesal, que tenemos un derecho procesal que habla de la doble instancia, tenemos una forma de juzgar privilegiada, que es ese fuero que tiene ese funcionario, y ese funcionario está reclamando el derecho a la doble instancia, que es constitucional, ¿sí? Entonces tenemos que analizar si esa persona sí tiene como garantía ese derecho a la doble instancia o no. Pero el problema es que por las circunstancias del caso, por las personas que son, por el momento histórico, por todo, el proceso no es solamente basado en las leyes. El proceso tiene política, tiene, sí. O sea, tiene una cantidad de componentes, tiene economía, por lo que yo les decía. ¿Qué pasa si a Andrés Felipe le valoramos la condena? Le decimos que sí. Y lo vuelven y lo condenan y dicen, sí, hermano, es que vos lo hiciste mal, la embarraste, ya, te vas para la cárcel, ya. Sí, te vas para la cárcel, ya, no huevo, ni es más. Listo, y se acabó el problema y ya, se acabó el problema. Si usted le permite a él eso, le permite, ahí dijeron, más de 200 otros que hagan eso. ¿Y qué pasa si esos otros sí salen en libertad? Eso implicaría condenas al Estado por falla en el servicio, plata que le toca pagar al Estado para indemnizar
por haber condenado a las personas de manera incorrecta. Entonces, lo que les digo, es un proceso que estamos discutiendo de algo que es netamente procesal, pero que está impregnado de una cantidad de cosas. Por eso fue que cuando a mí en filosofía del derecho nos hablaban de Kelsen y de la teoría pura del derecho, Kelsen decía que el derecho tiene que analizarse solo, sin que esté permeado de nada, ni de religión, ni de política, ni por la sociedad, ni de nada. El derecho analizado desde el derecho. Cuando a mí me dijeron eso, y que por eso se llama la teoría pura, porque el derecho no puede estar permeado por nada, yo lo que dije fue como, qué estupidez está diciendo este man. Aunque Kelsen es muy reconocido y obviamente es un súper calidoso. Pero yo dije, es que esto no tiene sentido porque el derecho no vive aislado. El derecho no puede vivir aislado. ¿Sí? Entonces, esa es la circunstancia. Entonces, nosotros tenemos aquí que estamos hablando del tema de acción y de contradicción. ¿Sí? Dentro de la contradicción, dentro del derecho a contradicción que tiene, en este caso, Andrés Felipe, él tiene la posibilidad de controvertir lo que se adujo en su contra. Ya se controvirtió y ya se llegó a la primera decisión. Pero ese derecho de controversia también le concede a él una segunda opinión. Le concede que él pueda impugnar esa sentencia. Y ahí me hablan de dos recursos, ¿sí? El de la doble instancia y el de la doble confirmación. ¿Qué era eso? Nos decían que en uno buscamos al superior jerárquico y en otro buscamos a otro juez de igual jerarquía. En este caso, como a él lo juzgan los más altos, ya no hay más para dónde subir, ¿sí? Porque la Corte Constitucional no está por encima de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional está al mismo nivel, ¿sí? Pero es que la Corte Constitucional se encarga de unas cosas, está en una jurisdicción, y la Corte Suprema de Justicia está en otra jurisdicción, ¿sí? Es como decir, ¿quién está por encima de quién? ¿La Facultad de Derecho o la Facultad de Psicología? No, pues la Facultad de Psicología hace unas cosas y la de Derecho hace otras cosas, ¿sí? Lo que tenga que ver con Derecho lo hace Derecho y lo que tenga que ver con Psicología lo hace Psicología. Entonces yo no puedo decir que si yo tengo un problema con mi jefe, con el decano de la Facultad de Derecho, entonces me voy para el decano de la Facultad de Psicología. No, porque ese no es el, ¿sí? Así no es como funciona. Entonces, por eso no podemos decir que eso simplemente pase a la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que se podría decir? Buscar a otra persona. Entonces, digamos que si usted tiene un problema conmigo, como lo que ocurre con las notas, ¿sí? En un examen, y usted considera que no está bien calificado, entonces usted puede pedir un segundo calificador. ¿Cómo hace el segundo calificador? Otro profesor de la materia, un homólogo mío, no un superior, sino un homólogo, analiza el examen y decide si estuvo bien o si estuvo mal calificado. Entonces, son dos opciones que se tienen. Bien sea buscar el superior o bien sea buscar un homólogo. O sea, que lo vuelven a juzgar a alguien de la Corte Suprema, pero no esos magistrados, sino otros. ¿Sí? Entonces, miren que el problema, más allá de la política y más allá de uno decir, no, que es que sí, que es que no, que es que esto es un hijo de tantas, que no sé qué. No, 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 no. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista procesal, tiene mucha salsa. Por eso les decía yo considero que el man sí tiene razón en cuanto a que sí se le debe conceder el derecho. Eso es diferente a decir, hombre, que es que el man tiene que salir libre, que no, 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 ahí sí yo no puedo decir eso, porque yo no he visto el proceso, no conozco las pruebas, no conozco la defensa del tipo, no sé nada de eso. Entonces, yo como decir, que lo metan a la cárcel, que lo saquen, no, no, yo no puedo decir eso, pero lo que sí puedo decir es que procesalmente hablando, desde el derecho procesal, yo creo que si a usted se le concede un beneficio, no se le deberían restringir otros derechos, porque entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Sí? Imaginen que a mí me digan, Daniel, te vamos a subir el sueldo. Y yo, una putería. Pero tenés que trabajar el doble. Marica, entonces no me subiste el sueldo, ¿cómo así?
Si me vas a doblar el sueldo, pero trabajo el doble, prácticamente no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces, usted no me puede quitar beneficios para darme derechos, porque entonces no hicimos nada. Es lo que creo yo, pues. ¿Cierto? Escucho si hay algún comentario, réplica o demás. ¿No? Bueno, entonces supongo que quedó claro cuál era la discusión con eso y espero que hayan entendido que yo nunca analizo las cosas con base en la política, ni en la religión, ni en nada de ese tipo de cosas, sino que dentro de la Profe, clase, a mí lo que me interesa es que se haga el análisis con lo que tenemos que ver en clase, no como si estuviéramos comentando en la cafetería, sino desde el punto de vista procesal, y ahí es donde está lo más interesante, porque cuando usted a ese tipo de discusiones le quita lo político, lo social, lo económico, y nos remitimos estrictamente a la salsa, que es el procesal, ahí es cuando se dan las discusiones sabrosas. Dígame. profe, entonces igual, por ejemplo, en el caso de ese artículo donde dice que ajá, los funcionarios públicos no tienen doble instancia, si se deroga y no, pues no se le incluye otra ley, sino que solamente se deroga, igual entonces habría un recurso de favorabilidad, ¿cómo es? Favorabilidad. Eso, favorabilidad, sí. Sí, claro, claro. Porque la idea es del derecho penal colombiano, que hay un principio que lo rige y dice que al perjudicado por el derecho penal siempre le vamos a aplicar la norma más favorable. Eso es un principio del derecho penal. Los principios son, como habíamos mencionado al principio de la materia, son como el marco, son como las reglas básicas de una determinada rama del derecho. Es como cuando decimos que en el fútbol, la idea del fútbol es que el balón se toca con los pies, ¿sí? Como las reglas más básicas. Y una de esas reglas básicas es la favorabilidad, que implica que dentro del penal, para que después no me hable de favorabilidad en otras cosas, yo le aplico la regla más favorable a la persona. Y el ejemplo clásico es, hoy en día el homicidio es de 13 a 25 años y sacan en una ley donde dice que va a ser de 6 a 13 años. A todas las personas que hayan condenado a más, les tienen que reducir la pena. ¿Ya? Así funciona la favorabilidad. Como aquí, si se permite esa doble instancia, se le tiene que permitir a todo el mundo la doble instancia, pues a todos los que están en esas condiciones específicas, me refiero, ¿cierto? Por ejemplo, dentro del derecho civil existen dos clases de procesos. Los procesos de única instancia, que son los procesos de mínima cuantía, procesos de cosas muy pequeñas, y los procesos de doble instancia, que son los procesos de menor y de mayor cuantía. Para mí, y lo he dicho muchas veces, los procesos de única instancia, que son de mínima cuantía, son inconstitucionales. Porque el hecho de que yo pelee por algo muy chiquito, de que hay algo que no vale tanto dinero, eso no es un argumento suficiente para decir de que como yo estoy peleando por una chichigua, no tengo derecho a la doble instancia. Para mí, Daniel Lopera, eso es una discriminación en razón de la economía. Para mí, todos los procesos deberían tener segunda instancia, así sea una chichigua. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuáles son los efectos que se genera al permitir que los procesos de mínima cuantía tengan segunda instancia? Que eso hace que haya muchísimos más procesos en los juzgados de circuito
y entonces eso colapsa más. Recuerden que habíamos mencionado, en cada municipio de Colombia debe haber mínimo un juez municipal. Entonces, de esos hay muchos. Esos jueces municipales son los que conocen los procesos de mínima cuantía, que ahí es donde está la mayor cantidad de procesos. El superior jerárquico del municipal son los jueces de circuito, pero no hay juez de circuito en todos los municipios, sino solamente en los municipios grandes. Por ejemplo, Sabaneta no tiene circuito. El circuito de Sabaneta es el de Itagüí. ¿Ya? La Estrella no tiene circuito. El circuito de La Estrella es el de Itagüí. Entonces, los jueces de circuito de Envigado ya reciben la segunda instancia de todos los procesos de menor cuantía que empiezan en los municipios y terminan en la segunda instancia en los circuitos. Y reciben la primera instancia de todos los procesos de mayor cuantía. Si yo además permito eso, entonces quiere decir que ellos también recibirían la segunda instancia de todos los procesos de mínima cuantía. Entonces les meto todavía más procesos al juzgado. Y el problema en Colombia se resolvería así, vean, creando más juzgados. Es decir, si hay 1000 jueces, creemos otros 1000 mínimo. Y yo crearía otros 2000. ¿Sí? Y listo, se resolvió el problema de la congestión judicial. Pero ¿cómo pagamos esos jueces? Porque eso vale mucho dinero. ¿Sí? Entonces no es solamente crearlos, por lo que yo le decía, el análisis económico, porque no es simplemente decir, cree más juzgados, porque hay que pagarlos. Entonces hay que saber de dónde sale esa plata. ¿Cómo vamos a financiar esa creación de esos juzgados nuevos? ¿Ya? ¿Hay con qué? Yo estoy seguro que hay con qué. El problema es que tenemos que utilizar esa plata, porque es que todos los recursos de Colombia, o todos los recursos de los países en general, están dirigidos específicamente. Entonces, cuando empieza un año o un periodo, se hace un presupuesto. Entonces se dice, Colombia va a recibir 10 millones de pesos. ¿Cómo nos vamos a gastar esos 10 millones de pesos? Y entonces el presidente, que es el encargado de la ejecución de los recursos, propone un plan, se lo propone al Congreso y entonces le dice, vea, vamos a gastarnos de esos 10 millones de pesos, 2 nos los vamos a gastar en educación, 3 nos los vamos a gastar en esto, 1, y así hasta que se acaben los 10 millones. Entonces, si la rama judicial se gastaba 1 y la vamos a duplicar o a triplicar, quiere decir que ya no se va a gastar 1, sino que se va a gastar 2 o se va a gastar 3. Entonces, lo que le demos a la rama se lo vamos a quitar a otros funcionarios o a otras cosas del Estado. ¿Sí? Entonces, eso habría que organizarlo. Yo estoy seguro que sí se puede, pero habría que organizarlo bien para que quede la cosa. El problema también es que nosotros nos mata la corrupción, que es que de esos 10 se roban 7, entonces nos quedan solamente 3 para repartir, entonces así es muy difícil, ¿cierto? Pero digamos que bien organizado sí se podría, y así se resolvería el asunto y le podemos dar doble instancia a todo el mundo, que debería ser así, que eso es lo que dice la Constitución. Sí, todas las personas tienen derecho a una doble instancia. Esa era la idea del asunto. Entonces, más allá de simplemente poner una norma, uno siempre tiene que pensar cuáles son los efectos, cuáles son los costos de esas normas, y además tenemos que pensar siempre como abogados. Esa es una invitación que yo les hago en esta clase. Y aquí ustedes pudieron ver cómo analizando diferentes situaciones, uno no debe dejarse llevar por sentimientos externos como no, que la política, que la afiliación, que la sociedad, que la economía y demás, sino que cuando uno le piden el concepto jurídico, pues usted tiene que hablar desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? Y desde el punto de vista jurídico, esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. Dígame. Profe, tengo una duda. Dígame. Si en el caso de, por ejemplo, una milicia, por ejemplo, una guerrilla como tal, Sí. ¿cuál es la corte que lo juzga él? ¿Tiene que ser una jurisdicción especial o obviamente la jurisdicción penal militar no puede ser? ¿O cuál va a ser? A ver, cuando hablamos de una guerrilla, es decir, de un grupo armado
al margen de la ley. Esas personas cometen delitos. Entonces, la jurisdicción que los debe juzgar a ellos es la jurisdicción penal. Como ocurre, por ejemplo, con los rastrojos, con los urabeños, o ¿cómo es que llaman los urabeños ya? El clan del Golfo, ¿sí? Como ocurre con esos grupos armados, ¿ya? Entonces, a ellos los juzga la justicia, la jurisdicción penal por los delitos penales. Pero, ¿qué ocurre cuando hay circunstancias como el M-19, las FARC, los paramilitares? Que con esos grupos armados se hicieron unas negociaciones y se crearon unas justicias especiales. En el caso del M-19 se hicieron unos indultos, ¿sí? O sea, que se les perdonaron unas penas. En el caso de las FARC se creó toda una jurisdicción especial para ellos, que es la JEP, Justicia Especial para la Paz, y que se dice que las personas que están en este grupo y que participaron en este conflicto de esta manera tienen una cantidad de requisitos, serán juzgados por ellos, por la JEP, y no por la justicia penal ordinaria, ¿sí? En el caso de los paramilitares también se hizo un tratado, ¿sí? De que ellos se entregaban y pagaban unos delitos ante la justicia penal ordinaria, pero tenían unos beneficios de esta y esta manera. Pero, es decir, si no hay ningún tratado, si no hay un acuerdo entre las partes del conflicto, entre Estado, grupo armado, entonces el responsable sería la jurisdicción penal ordinaria, ¿ya? Si sí hay un acuerdo, entonces tenemos que mirar los términos del acuerdo. En el caso del acuerdo para la paz, se creó una jurisdicción nueva. Incluso podríamos de pronto desarrollar esa idea más y ya tenemos creada la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya tenemos creado todo un sistema y regulado que está bien o que está mal, que lo podemos ir mejorando, podemos irlo cambiando, sí, pero entonces digamos que ya se resolvieron todos los problemas con las FARC, todos esos procesos con ese grupo armado en específico ya se acabaron. Entonces nosotros tenemos dos opciones ahí. La primera es, listo, ya la JEP cumplió su cometido. Muchas gracias, picos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. ¿Sí? O la otra sería, no, pero entonces extendamos las funciones, hagamos lo otro. Entonces, también se podría pensar que en las condiciones, en unas condiciones especiales, las personas que pertenezcan a esta clase de grupos armados que puedan ser juzgados por la JEP en unas condiciones determinadas, podría ser. No sé, se me ocurre. ¿Sí? Pero el problema radica es en si a la persona se le juzga por comisión de delitos, tiene que ser juzgado por la jurisdicción penal. Si esa persona que cometió delitos es un funcionario del Estado, entonces tiene unas jurisdicciones especiales. Y para el caso específico del conflicto armado con el grupo FARC, entonces se tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿ya? Y no solamente juzga a los miembros de las FARC, sino incluso a miembros del Estado y a miembros de organizaciones estatales que cometieron delitos dentro del marco del conflicto, incluso personas privadas, ¿sí? Que no eran guerrilleros ni eran funcionarios del Estado, pero que cometieron delitos como, por ejemplo, financiación de grupos armados al margen de la ley, que como todos esos delitos se cometieron dentro del conflicto, entonces pueden ingresar a esa jurisdicción especial. ¿Por qué la persona quisiera ingresar a la jurisdicción especial y no la jurisdicción ordinaria? Porque esa jurisdicción especial tiene unas penas especiales, ¿sí? Tiene unas penas específicas, ¿sí? Por decir algo, el homicidio es de 13 a 25 en la jurisdicción penal, pero en la Jurisdicción Especial para la Paz la pena se cambia por otra, por una reparación con unas penas especiales de restrictivas de la libertad, ¿sí? Entonces, digamos que es más benéfico. Entonces volvemos al mismo caso de la favorabilidad que estamos mencionando antes. Vamos a decir que el clan del Golfo se quiere desmovilizar. Ellos podrían por favorabilidad pedir que sean juzgados en la JEP, como los de las FARC. Podría ser, pero tendríamos que analizar cómo se dio el conflicto, en fin, el caso concreto. Siempre hay que analizar el caso concreto para poder determinar si es viable o no
la inclusión en esa jurisdicción especial, porque todas las jurisdicciones tienen unos requisitos o unas condiciones especiales para su aplicación, ¿ya? En el caso de la jurisdicción penal, que haya sido cometido un delito de esta distancia, de la JEP, que haya sido un conflicto armado, de la jurisdicción civil, que sea un conflicto entre personas. Sí, cada jurisdicción tiene unos parámetros para ingresar, ¿ya? ¿Quién más tiene algún comentario o duda? Bueno, entonces dejemos ahí por hoy que ya hablamos de muchísimos temas. Dígame, Isabela. ¿Qué iba a decir? Profe, yo tengo algo para decir. Dígame, Lucas. El tercer seguimiento yo lo realicé en interactiva y me entregó la nota. Pero sí. Todavía no me la... Sí, todavía no se ha pasado. Están haciendo unos cambios en interactiva, están organizando unas cosas en interactiva, entonces no los he podido pasar por eso. Pero no se preocupe que no se le ha perdido nada, no se preocupe. Isabela iba a decir algo. ¿Quién era la niña que iba a decir algo? No, profe, que todo súper claro. Listo. Entonces nos vemos mañana para continuar con el tema que estamos hablando de la acción y de la contradicción, después de haber hecho este paréntesis por el día de hoy de esos temas, que aunque directamente no están relacionados, a veces es muy importante tratar esos temas en una aula de clase en una universidad, porque si no lo tratamos aquí donde lo podemos discutir de manera académica, pues ¿en dónde? ¿En dónde se habla de eso? ¿Sí? Porque muchas veces ustedes ven que en los foros, en Facebook, en algunas páginas, dicen, no se puede hablar de política ni se puede hablar de nada. Entonces, si allá no se puede hablar, si en clase no se puede hablar, entonces, ¿dónde puede hablar? ¿Sí? Y ahí es donde se generan los problemas. Entonces, es mejor esta clase de temas. Aunque hayan opiniones encontradas, aunque las personas no estén de acuerdo, es mejor tratarlas en clase y hablar del tema y cosas que son de actualidad, ¿sí? Porque lo importante no es que estemos de acuerdo, pero sí al menos hablar del tema y hablarlo desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos llama a nosotros, y decir algo y decir cuál es nuestra posición frente a eso y poder argumentarla y tratarla. Entonces eso a mí me parece que es lo más importante y ahí es donde se hace de verdad universidad. Entonces, no se preocupe que porque esta clase parece muy alejada de la clase, de lo que estábamos viendo del tema, porque en realidad le digo que algunas veces estas clases son las que más enriquecen, precisamente porque se analizan los temas de actualidad y de las situaciones que nos llaman. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Listo? Bueno, profe, Gracias. Profe, gracias. Listo, profe, igual muchas voy a gracias. grabar la clase, igual la ponemos en YouTube. Mañana nos vemos. ¿Listo? Chao. Chao.